Bueno, buenas tardes, bienvenido a todo el mundo al aula de grados de la Facultad de Filología. Estamos en otro de los actos del año cultural. Hoy tenemos el regreso de una antigua profesora, compañera, bueno, moderna profesora, compañera, muy moderna. Y bueno, la verdad que es un placer. Me ha costado meses de trabajo conseguir que María Luisa presentara su libro. Yo le comenté que este había sido su casa mucho tiempo y que lo tenía que presentar. Y bueno, viendo el grupo de buenos amigos que estamos aquí. Bueno. Como siempre, estamos de acuerdo en todo, María Luisa y yo. Pues, en fin, voy a ser breve. Dar las gracias a María Luisa por haber accedido finalmente a mis súplicas. Y también a los dos compañeros de facultad que también accedieron enseguida sin tener que suplicarles a que la presentaran. Por una parte, María Victoria Otera Torremocha, colega del área de Teoría de Literatura, y luego otro compañero de la facultad, compañero de batallas. Ellos compartieron muchas cosas que a lo mejor luego nos pueden comentar. No. Ricardo Navarrete. Así que, pues nada más, vamos a viajar al Sáhara, pasando por España, con una de las muchas autoras a las que María Luisa siempre nos ha dado a conocer. Así que, María Luisa, bienvenida a tu antigua y moderna casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo tengo que empezar. No voy a... Me ha dicho para Victoria que diga yo algo, así que, bueno, yo solamente voy a dar las gracias, voy a dar las gracias, felicitar a todo el mundo. Las gracias por venir a este acto. Estamos el 29 de febrero, son las 7 de la tarde, y he de agradecer que haya un público presente, heroico público, y por eso muchas gracias por venir aquí. También le quiero dar las gracias y felicitar al coordinador cultural de la facultad por esto. Nos tiene una actividad frenética semanal y yo le agradezco que se acuerde de nuestro departamento, de la literatura inglesa norteamericana, que está tomando el protagonismo que debe tener en la facultad. Así que muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo y por rescatar a María Luisa Venegas, que ya sé que le ha costado mucho trabajo porque ha tenido su reticencia en venir, porque es muy tímida. Porque era un poco tímida, un poco hecha para atrás, parece. No, y por supuesto las gracias, María Luisa, por dos cosas. Primero, porque es una elección intelectual, porque aquí la gente se jubila, parece que la jubilación es decir, bueno, ¿tú qué vas a hacer ahora? Ahora voy a pasar las nubes. Y no, en su caso, ahora es cuando está trabajando, ahora es cuando tiene tiempo de trabajar, y creo que es su segundo libro que publica cuando realmente tiene tiempo. Así que felicitaciones, y tengo que decir que es todo un ejemplo para los demás, que tenemos miedo de decir, bueno, si no me pagan, si no doy la clase no voy a hacer nada. Y María Luisa es el claro ejemplo de que realmente hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que está haciendo. Pero no me pagan. Bueno, la vocación, por la vocación. Luego te pagamos unas paguitas, no te preocupes. Y luego también me interesa mucho el libro que va a presentar, porque yo la conozco, nos conocemos desde hace, ¿lo digo? ¿Nosotros? 40 años aproximadamente. Y desde entonces está trabajando en el siglo XIX, de los años 60, 1860, 1870. Elizabeth Gaskell murió en el 70. La segunda mitad del siglo XIX sigue trabajando sobre eso, y hoy nos trae una perla que ha encontrado, que es la de este viaje a España. Y el 18 también lo trabaja mucho. No, pero no tanto como el 19. Y Joyce, si nos ponemos así, el 18, el 19 y el 20, perdón, el 18, el 19 y el 20, con particular atención al 19. A la segunda parte del siglo XIX, desde este 1868, ¿no es? Más o menos, 67, Elizabeth Gaskell, la sufragista, lleva mucho tiempo trabajando en eso, y es un placer. Yo he venido a escucharla, así que muchas gracias. Gracias a ti, yo he venido a escucharte a ti. Sí, pues yo no presento el libro, ella ha venido a hablar de su libro, ¿eh? No, yo he venido a escucharos a vosotros. Sí, pues. Porque sé que habláis muy bien y en público, además sé que me queréis mucho y vais a hacer una buena presentación de mi libro. No vuela. El libro es tuyo. Bueno, pues yo voy a hablar ahora del libro. Vale. Y así ya te da pie a que hables tú, que es quien tiene que hablar realmente. Sí, bueno, podemos tener una pequeña conversación, ¿no? A mí me gustaría destacar en esta facultad
la importancia de traducir. Porque yo a María Luisa la conozco, por supuesto, como profesora, por los alumnos que alguna vez hemos tenido en común, me han hablado maravillas de ella como profesora. Sí, y de algunos de vosotros, no digo de todos, de algunos. Bueno, y la conozco también por los estudios que tiene de literatura inglesa y bueno, las conversaciones que hemos tenido, de las cuales yo siempre he aprendido muchísimo. Pero quiero destacar la labor del traductor en la Facultad de Filología. Por lo que yo sé, aunque yo no me dedico a la traducción, pero sí he estado cerca de estudiosos, traductores, y creo que es el conocimiento más auténtico, más real y más difícil cuando uno se enfrenta a la literatura. Entonces, para mí yo tengo una gran admiración por los traductores y por los traductores buenos, porque claro, si queremos que no se si nosotros queremos no solamente leer en nuestra literatura, sino que queremos conocer otras literaturas, es imposible hablar. ¿Qué pasa? Ahora sí, yo que lo había quitado yo. Vale. Es imposible que hablemos todas las lenguas. Entonces, cuando uno se encuentra con esta clase de traducciones tan maravillosas, que es lo que realmente es esta traducción y otras que yo he leído que ha hecho María Luisa Venegas, yo lo que tengo es un agradecimiento enorme, porque no es solamente traducir para que tenga sentido, sino es traducir con un cuidado, con una exquisitez, una manera tan buena de expresarse, guardando el espíritu de época, porque es como si uno estuviera leyendo literatura española, pero de esa época. Entonces, bueno, pues es lo primero que quiero decir, darle las gracias también a Nacho Guijarro porque me haya permitido estar aquí y por supuesto, por poder disfrutar de este y de otros libros. Me gustaría entonces destacar mi lectura, ya no del estilo, para que nos cuentes un poco, ¿no? Yo esta autora, claro, yo no soy de literatura inglesa, yo no la conocía. Entonces, muy ignorante seguramente, será muy, muy importante, yo no la conocía. Pero sí me gustaría saber cómo llegaste tú a este libro, o sea, cómo descubriste tú el manuscrito, porque yo creo que eso es como una novela, ella forma parte de la investigación. Y hay algo que a mí me ha encantado del libro, y es todas las referencias artísticas de la autora, las referencias a la pintura, a la literatura, y muchas veces cuando está describiendo, como es un libro de viajes, cuando está describiendo cómo va retratando escenas con una facilidad imaginativa, de representación. Hay un capítulo específico que es sobre el Prado en Madrid, que es una delicia completa, pero luego cuando ella va relatando, lo relata como una novela y lo relata dando esas imágenes de pintura. Vamos, yo tengo aquí algunos pasajes, pero igual tú quieres leer alguno. No, a mí no, pero bueno, yo no quiero hablar mucho, pero sí me gustaría saber, porque eso, ¿cómo llegas tú a este manuscrito? Y si esa impresión que yo tengo del libro, de la relación con la pintura, con la música, ¿eso está en otras obras de la autora o es característico de este libro? Porque yo, como he dicho, no la conocía, no la había leído y este es el primer libro que leo. Yo tampoco la conocía, así que tu ignorancia es la mía también. Vale, eso es una autora. me pone contenta. Es una autora desconocida hasta hace bien poco, al igual que todas... ¿Que abrir aquí? No, se oye, ¿no? Al igual que otras... Que me acerque. Al igual que otras muchas autoras de esa época. Todas estas escritoras tuvieron el problema de que no se las consideraba, eran mujeres, las mujeres no trabajaban, tenían que quedarse en casa,
no podían vender, había muchas que querían pintar y claro, pintaban, pero se quedaban los cuadros en su casa. No tenían valor porque para ver el valor de una pintura tenía que ser por las ventas. Como no podían vender, porque era como un acto de prostitución el vender una obra, pues no tenían salida como pintoras. Escribir también costaba muchísimo trabajo, hasta el final del siglo, cuando esto se empieza a abrir y les da pie a todas estas escritoras totalmente desconocidas, muchas de ellas. Muchas de las que yo he traducido, algunas las he traducido junto con mi compañero Juan Ignacio Guijarro, desconocidas totalmente hasta que nosotros las hemos sacado de sus tumbas, ¿no? También gracias a los críticos y críticas académicas británicas, que fueron, claro, yo no la he conseguido encontrar hasta que no vi que ellos empezaban a indagar y yo ya me metí y empecé también a indagar por mi cuenta. Pero son mujeres que lo tuvieron tan mal que cuando por fin consiguieron tener un poco de renombre, llegó la Primera Guerra Mundial y las mujeres otra vez metidas en casa. Ya no podían salir, ya no podían trabajar, estaban mal vistos, se olvidaron de ellas por completo. Termina la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo está el modernismo latente. Y el modernismo tampoco quiere saber nada de estas mujeres que no son escritoras victorianas, porque ya la narrativa victoriana se había quedado ya obsoleta casi. La literatura es mucho más breve, se tiene mucho interés por el relato, por el ensayo, por los artículos. Muchas de estas mujeres van a publicar sus relatos, sus cuentos, sus artículos en revistas que les abren las puertas a ellas. De la noche al día, una cosa totalmente que no se la esperaban. Y luego hay muchas de ellas también, como esta mujer, Matilda Bethan Edwards, no muchas, algunas, que van a escribir narrativa de viajes. La narrativa de viaje era propia de los hombres. Desde el siglo XVIII, con el Grand Tour, con la gira esta por Europa que hacían los hijos de la aristocracia para completar sus estudios, era una cosa completamente masculina. Ellos venían con sus tutores, recorrían Italia, Francia, Grecia, Alemania, Suiza. Alguno que otro se colaba en España también, como el poeta romántico Lord Byron, que estuvo en Sevilla, pero muy pocos venían a España. Bueno, pues esto era propio del varón. En esta época, como ya la novela, el novelón victoriano de 3 volúmenes ya ha caído en desuso, las mujeres, bueno, estoy ya empalmando con lo que es el movimiento de la nueva mujer y la sufragista, pero bueno, la mujer ve que también puede hacer literatura de viajes y además así rompe un poco, digamos, el círculo masculino que tenía ese tipo de literatura en propiedad. Esta Matilda Bethan Edwards se abre camino en la literatura precisamente por sus cuadernos de viaje. Entonces, ¿cómo llegué yo a ella? Pues muy fácil. Me jubilé, me fui a cuidar de mi nieta a París y la conocí a ella en París. No físicamente, pero como por las noches me aburría, pues me dedicaba a leer. Entonces hay unas cuantas plataformas en Internet donde están todos o muchos clásicos digitalizados, clásicos universales. Y ahí empecé a indagar, a ver, mujeres de esta época, Matilda Bethan Edwards, ¿quién es esta? Viaje por España. Y digo, oh, esto me lo tengo que leer. Me lo leí y ya por las noches, cuando terminé de leer, lo que me pareció curioso, me pareció interesante ver el punto de vista de una autora decimonónica con sus ¿cómo se dice?, con sus polisones y sus vestimentas estas de la época, ¿no? Recorriendo España, digo, esto es inaudito, esto a veces lo hemos comentado Ricardo y yo, ¿cómo pudo esa mujer atreverse
a hacer ese recorrido en tren que tardaron 1 mes o 2 meses en recorrerse del norte a sur España, ¿no? Pues me pareció curioso y digo, bueno, pues ya que lo he leído voy a empezar a traducirlo. A mí me gusta mucho la traducción porque la considero una tarea muy creativa. También hay que investigar mucho, no solo datos históricos, literarios, artísticos, sino también lingüísticos. Hay que buscar el término preciso y entonces empecé a traducirlo. Y bueno, y lo terminé. Lo terminé ya una vez de vuelta en Sevilla. Y me dice mi hija, ¿y por qué no lo publicas? Y yo no, ya no publico más, yo estoy harta, no quiero llevarme sofocones con las editoriales y tal. Venga, mándalo a esto, mándalo al otro. Total, que lo mandé a Renacimiento y sonó la flauta. Y hombre, pero ha tardado muchísimo. Esto lo terminé yo hace 2 años y por fin vio la luz el año pasado. Lo presenté en noviembre para la editorial y ya por fin, después de mucha insistencia, pues aquí estoy, otra vez, que es un sitio que no me gusta mucho, pero bueno, por mis compañeros que me han insistido, pues lo he hecho. Así es como encontré yo a Matilda Bethan Edwards, con mi nieta en brazos. Cuando estuviste de estancia en París, que estuviste investigando también sobre las mujeres... No, esos fueron otras mujeres las que encontré. Otras, claro. Sí, Es sufragista, ¿no? Sí, sufragista. Bueno, esta no es sufragista, pero ya está metida en ese ambiente, porque ya va a estar en Londres mucho tiempo y allí se va a codear con autores de mucho renombre, a través de su amiga Bárbara Bodichon. Que apenas la menciona, viaja con ella. Sí, no lo menciona. Yo creo que hicieron un pacto de decir, tú esto y yo lo otro y cada uno lo suyo. La amiga era pintora, ella iba dibujando y Matilda, pues ella también hacía sus dibujitos porque ella sabía dibujar y hacer acuarelas, era lo que aprendían todas las niñas en casa cuando eran pequeñas, bueno, tenían acceso a la universidad, eso viene después. Entonces la que era inquieta y quería formarse y eso, acuarelas, bordados, economía doméstica. Esta Matilda estuvo en la escuela de su pueblo 2 años, hizo, de los 10 a los 12 años, hizo 2 cursos de primaria o lo que fuera que se llamara entonces, pero murió la madre y el padre la metió en casa otra vez. Sin embargo, el padre era granjero, vivía en una granja, pero al mismo tiempo era, ¿cómo se le dice?, ministro de la Iglesia protestante, anglicana. Entonces tenía una buena biblioteca. Y Matilda, no conforme con que la hubieran quitado del colegio, se metió entonces en la biblioteca y empezó a leer y a releer todos los libros del padre, porque no había más. Aprendió lenguas modernas y lenguas clásicas para leer los originales, que no entendía. Allí se conoció a Cervantes, leyó El Quijote, que se trajo en el viaje bajo el brazo, no quería dejar a su Quijote en ningún sitio, y además le dice al lector, al viajero en potencia, al viajero inglés, si venís a España, traeros el Quijote, que os va a enseñar muchas cosas. Entonces siempre el Quijote para ella es la Biblia. Ya me he perdido porque no sé por dónde iba. Digo, la educación que traía Matilda, ¿no? Que era un bagaje cultural bastante importante, ¿no? Sí, muy autóctono, digamos, porque se educó en su casa y en la biblioteca también del pueblo, que también se leyó todo lo que pudo y más. Pero sus inquietudes la llevaron a Londres, se marchó a Londres, se costeó su estancia en Londres trabajando de ayudante de maestra, porque se matriculó en una academia para señoritas, que era lo que se podía hacer en aquel entonces, ¿no?, las chicas jóvenes. Pero no le gustó demasiado el currículum, le gustó la asignatura de música y poco más. Pero lo que sí le gustó muchísimo, lo que sí la obnubiló fue Londres,
como centro cultural y artístico del país. En Londres acudía a conciertos, a óperas, al teatro, a museos. Conoció a Dickens. Dickens tenía una serie de lecturas públicas que hacía de sus libros y ella asistía a esas lecturas y consiguió conocerlo en persona. Y como Dickens sabía que era escritora, porque ya había publicado, con 21 años, publicó su primera novela, The White House by the Sea, la casita blanca al lado del mar. Fue un éxito rotundo y nadie conoce a esta mujer ahora, pero en aquella época fue un éxito rotundo. Pues Dickens la felicitó y le pidió una colaboración para su revista All the Year Round. Se la envió. Y Dickens, al acusar recibo de la misma, le dijo que le había encantado, la animaba a seguir escribiendo y además le mandaba un cheque pagándole la colaboración, que fue lo que más le gustó a Matilda, porque, claro, se tenía que pagar la estancia en Londres y además, bueno, que era lo que ella pretendía, hacerse económicamente independiente. ¿Cómo? Pues había encontrado su camino con la literatura. Era lo que buscaban las mujeres, las nuevas mujeres de la época, como bien sabe Carmen Bretone, mi alumna de doctorado y afamada novelista ahora. La nueva mujer pues luchó por esos derechos, por poder estudiar, por ir a la universidad, por tener una profesión, por ser económicamente independiente, por poderse vestir como quisiera, por cortarse el pelo si quería, por fumar en público si quería, por montar en bicicleta, por quitarse los corsés y los aros estos de las enaguas. Y, pues luchó por eso y se dio cuenta que la única posibilidad que tenía para conseguirlo era mediante la representación parlamentaria. Entonces ahí se empieza todo el movimiento sufragista, que no se consigue hasta 1918 en Inglaterra, el voto femenino. El voto municipal ya lo consiguieron antes, en 1870 o 1880, pero el sufragio universal hasta 1918. Aún así, ya estaba cambiando la sociedad. Había muchísimas movidas de, pues eso, en la literatura está cambiando. Hay muchísimos descubrimientos científicos, muchísimos inventos y, bueno, pues ya consigue la mujer un poco desprenderse de ese lastre de las artes inferiores que le tenían asignado en casa y también del matrimonio, porque una forma de hacerse económicamente independiente, es decir, de dejar la casa familiar, la casa paternal, era meterse en la casa del marido, pero lo que sabían ellas muy bien es que el marido era su dueño, o sea, una mujer casada era propiedad del marido. Imagínate. Entonces, claro, ellas decían, bueno, salgo de la casa de mis padres, me meto en la casa de mi marido, pero la cosa era grave, ¿eh? Digo, suena así un poco irrisorio, pero es que tenían todas las de perder en caso de divorcio, los casos de maltrato que había, si ganaba algún dinero, si le permitían trabajar en alguna cosilla o hacer un dibujito y colocarlo y recibir. Todo eso para el marido, o sea, no tenían derecho a nada, eran propiedad del marido. Y todo esto sigue así hasta final del siglo XIX, que ya consiguen una serie de derechos. Pues era la situación. Entonces, esta Matilda dijo, yo puedo ganarme la vida haciendo estas publicaciones de viaje, eso es lo que voy a hacer. Se fue primero a Alemania, Austria y Suiza. Estuvo en estos países formándose. Ella seguía con la inquietud de que tenía que terminar no terminar, sino de ampliar sus conocimientos. Alemania también era un centro universal del saber, del conocimiento y de las artes, sobre todo la música y la filosofía, era el sitio donde iba todo el mundo acudía allí para estudiarlo. Las familias burguesas,
con dinero, las aristócratas también mandaban allí a sus hijos a Alemania para estudiar, para formarse. Entonces Matilda pues se marcha a Alemania, reside allí una temporada, se pone a escribir, sigue escribiendo novelas, poesía y se gana la vida pues dando clases. Hay muy poco escrito sobre la autora, o sea que tampoco puedo decir las cosas así tajantemente, pero yo no he encontrado información de que recibiera ayuda por parte del padre ni por parte del gobierno, financiada por nada de eso. Ella siempre se buscaba clases y con eso pues conseguía subsistir. En Alemania también conoció a la familia de Goethe, por ejemplo, al compositor Franz Liszt, que además hubo una relación así un poco sentimentaloide con él, parece ser. Y bueno, pues estaba contenta, escribiendo, disfrutando, pero se murió el padre y tiene que volver a la granja para ocuparse de ella. Lo que pasa es que allí duró poco. Después de haber visto mundo, al año se quitó de en medio, no sé si se la dejó a la hermana a la granja o simplemente la vendieron, y se marcha otra vez a Londres. Y de Londres da el salto a París. En París, entonces, también centro artístico por antonomasia, la ciudad de las luces, o de la luz, la ciudad de la luz. Allí en París, pues, empieza a viajar por todo el norte del país y a escribir artículos que manda a revistas, que se los publican, y también empieza a escribir cuadernos de viaje. En total, creo que fueron 9 libros de viaje sobre Francia. Y en todos ellos, su intención, decía, era mejorar las relaciones entre los dos países, entre Francia e Inglaterra. El gobierno francés le estaba tan agradecido que la nombraron oficial de la instrucción pública de Francia, un título que nada más que le concedían a catedráticos y a académicos. Y luego también en 1908, en la exposición franco-británica, también la condecoraron por lo mismo, por sus méritos en divulgar conocimientos sobre Francia, porque ella no solo explica, como hace aquí, no solo explica la trayectoria y describe, sino que se mete un poco, profundiza en el carácter de las personas, en la situación política, en la situación religiosa, el poder de la Iglesia, aquí en España, ¿no? En el caso de España, el poder de la Iglesia. Llama la atención que, por ejemplo, una persona no podía licenciarse, no podía asistir a la universidad, a no ser que presentara una declaración de fe en el dogma de la Inmaculada. Si no lo presentaba, no podía asistir o no podía graduarse. O sea, cosas totalmente que, bueno, no son tan arcaicas, ¿eh? Yo cuando era chica oía cosas así similares, no recuerdo muy bien ahora qué, pero la Iglesia tenía un poder tremendo sobre la sociedad. Pues eso ella lo comenta. Y comenta también, pues, no sé, injusticias sociales que ve, comenta el ambiente de Madrid que dice, va a haber una revolución ya mismo, es que se cuece en el aire, se nota. Las personas con las que ella tenía contacto, porque ella siempre venía con cartas de presentación de amistades francesas y británicas, pues le decían, yo llevo ya recopilando comida y enseres no sé cuánto tiempo, y luego resulta que no hay revolución, así que lo dejo. Y ahora otra vez que va a haber la revolución y otra vez empiezo a recopilar, como aquí papel higiénico, no sé cuánto, tal y cual, que nos confinan, la pandemia, pues ella lo mismo. Y dice, y al final, pues no hay guerra. Y así una serie de meses, ¿no? Pues esto lo va explicando ella con su sentido del humor, que además tiene toques de humor muy... A mí por lo menos me hacen gracia. Yo sé que el sentido del humor es distinto en cada persona, ¿no? Pero yo cuando leo, por ejemplo, lo del cochero en Toledo que la lleva corriendo por las calles, para arriba y para abajo, por las colinas y tal, que ellas pensaban que se mataban, porque dice, este hombre o está loco o está borracho. Pero al final llegamos sanas y salvas al hotel, ¿no? Cosas así yo me parto. Y a lo mejor a la gente no le hace mucha gracia, pero... Recuerdo que el profesor Crono, en la presentación que hice del libro en la biblioteca,
me señaló que el humor de Matilda Bethan Edwards es quizá influencia de Dickens, el humor esperpéntico de Dickens, y es cierto, es ese tipo de humor, ¿no? Yo siempre me acuerdo, me parto de risa cada vez que lo recuerdo, en Bleak House, la familia Jellyby, creo que era, cuya abuela la tenían sentada al lado de la chimenea, y la pobre abuela siempre, pues, allí sentada se quedaba dormida. Entonces, para despertarla le tiraban un cojín y la abuela daba un bote en el asiento y ya estaba otra vez. Y otra vez se quedaba dormida y le tiraban otro cojín. Bueno, pues eso lo cuenta Dickens con una gracia que yo, ya digo, todavía me acuerdo y todavía me río, ¿no? La influencia de Dickens yo creo que está ahí, porque también, por ejemplo, la descripción que hace de la estación en en Burgos. No, esa también es otro momento cómico. Mercurio bendice el sí, tren, ese otro momento cómico, con las mulas que las llevan en el carruaje y se caen a la cuneta porque las mulas ven la locomotora y se espantan, se encabritan, empiezan a cocear y terminan todo, el carricoche, las mulas, los pasajeros, todo en la cuneta tirado. Y bueno, también es un momento así irrisorio, ¿no? Pero hay otro ya más serio, que es en la estación de Toledo, creo, están esperando el tren. Lo voy a leer, que tengo ganas de leer, porque en la otra presentación no pude leer nada. Dice, y además voy a leer un poquito antes, que también es muy gracioso. Dice, para ir a Madrid de día tuvimos que levantarnos a las 4. Es verdad que el tren no salió hasta casi las 7, pero te guste o no, en España siempre te despiertan 1 hora antes de la que habías planeado, te llevan a la estación 1 hora antes de que arranque el tren y, para coger un barco de vapor, al menos un cuarto de día antes. La gente parece tener una prisa horrible por deshacerse de ti, aunque la relación haya sido de lo más grata por ambas partes. Y ahora empieza la descripción de la estación. La espera a la intemperie en una mañana otoñal fría en extremo tiene sus compensaciones. Todo empieza a tomar formas sobrenaturales bajo la pálida luz de la lámpara. Los caballos que nos han traído hasta aquí parecen, de repente, delgados y espectrales. La larga hilera de vagones de ferrocarril asume un aspecto fúnebre. Los hombres esperando, envueltos en sus largos mantos negros, se convierten en forajidos a los que da miedo mirar. Tu propia sombra se alarga y oscurece misteriosamente. Tu propia voz suena hueca y de ultratumba. A mí esto, bueno, ya dice, es como leer una escena de una novela de Mrs. Radcliffe. Mrs. Radcliffe también es una novelista que escribe novelas de misterio en esa época. A mí me recuerda esto a Dickens también, y también Bleak House, cuando empieza fog everywhere, fog around the boats, la niebla. La niebla en el río, la niebla por debajo del río, la niebla por encima del río, la niebla que cubre todo, las formas espectrales, etcétera, etcétera. ¿No? Me lo recuerda, igual no tengo razón, pero, en fin. Pues eso, la influencia de Dickens yo la veo ahí. ¿Qué más? Pues tenía muchas cosas previstas de decirlas, pero en un determinado orden, y ya como el orden se ha trastocado, voy a tener que tirar de aquí. Si me queréis preguntar, a lo mejor. No sé, yo te quería preguntar, porque hemos hablado aquí mucho de que la mujer inglesa tiene mucho dificultades en el matrimonio y todas esas cosas, pero la sociedad española está mucho más retrasada que la inglesa. Claro. Y me pregunto si ella veía el choque en algunas cosas, porque hay cosas aquí que, por ejemplo, yo sé que cuando lo estoy leyendo, cuando fue a Madrid, vio que todo el mundo era diminuto, de pequeñito, de la talla, comparado sí, con la inglesa. No tiene nada que ver, y me pregunto qué curiosidades son las que ella ve en España y dice, esto es totalmente diferente a lo nuestro. Bueno, en España sí, por ejemplo en Madrid ve, además de la talla menuda de las personas, ve que los hombres van muy elegantes con sus capas, y además describe el tipo de capas que llevan, el forro, unas son beige, otras son rojos, otras escarlata. Y dice, si los hombres en Londres, si los hombres ingleses llevaran esas capas, estarían muchísimo más elegantes. Así, tal como van, son aburridos y sosos. O sea que establece una diferencia y admira a los ingleses. En cuanto a las mujeres dice, van todas despechugadas, no sé cómo no se cogen una pulmonía con el frío que hace en Madrid.
y siempre, siempre está observando a la mujer, la ropa que llevan, pero en general dice que son muy vestimenta muy colorida y muy bonita, o sea, las admira. En Burgos, por ejemplo, también esto me lo hizo notar una amiga en un momento dado, dice, me ha gustado lo que dice de la misa en Burgos, porque las mujeres acudían a la iglesia con sus perritos. Se arrodillaban y o se sentaban y tenían a su perrito al lado. Curioso, ¿no? También habla que las iglesias son todas están siempre pulcras, limpísimas y además muy calentitas en invierno. Dice, en verano estarán fresquitas, pero en invierno calentitas. Claro que en Burgos pasaron un frío horroroso en el hostal porque no había calefacción, obviamente. Y las pobres se agachaban al lado del brasero con sus miriñaques y tal, se agachaban al lado del brasero para calentarse, pero no había manera. Entonces se metían en la cama a las 6 de la tarde y ya por lo menos se quitaban el frío de la noche. Pues en la iglesia, por lo visto, se estaba muy calentito, entonces siempre estaban las iglesias llenas. Eso no lo dice ella, que sea la razón, ¿no? Pero comenta que las iglesias estaban muy calentitas y acudían muchos devotos, siempre, no solo mujeres, sino también hombres. Todos los días iban a misa y a las ceremonias. O sea que posiblemente fuera para calentarse un ratito también, digo yo, es lo que he interpretado. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, en Córdoba también habla de las chicas que salen a la compra como excusa para dejar alguna misiva en una tienda para el novio o el amor que no puede acudir a ella sola. Dice que van siempre de punta en blanco, dice, van con unas ropas que en Inglaterra llevarían para una ceremonia, una boda, dice, pero aquí salen a la calle así, arrastrando el tren por el suelo, dice, pero son muy coquetas porque se levantan la falda para enseñar un poco el tobillo. Dice, y además se ríen mucho y dice, no les molesta que los hombres les lancen piropos. Ella no dice piropos, dice, no se molesta cuando los hombres les hablan por la calle o algo así, ¿no? Que yo supongo que serían los piropos que antes eran tan corrientes aquí en España, ¿no? Ahora eso ha desaparecido. No sé si por bien o por mal, pero por bien o por mal no se dice, ¿no? Para bien o para mal. Perdón. A veces hay interferencias de lengua. ¿Qué más? Hay muchísimas anécdotas de eso, de la vida y las costumbres de aquí de España. Ella lo va comparando con la vida en Inglaterra y en Francia incluso, pero además muchas veces muy documentada, porque, por ejemplo, cuando habla, al llegar a Andalucía, ella está muy contenta cuando llega a Andalucía porque, bueno, dice, hemos pasado de un paisaje, eso sí, va describiendo los tonos de color y de luz desde Burgos hasta Algeciras. Va describiendo cómo se va tornando cada vez más brillante, más colorista, más luminoso, y cuando llega a Andalucía ella está contentísima. Y habla de las casas que ve, en las pequeñas casitas rurales que ve pintadas de blanco, y empieza a hablar de cómo están hechas. Dice, se parecen a las casitas en Devon, en Inglaterra, en Devonshire. También están hechas con el mismo material. Y ahora empieza a hablar del material, que es una especie de juncos con recubiertos de arcilla o no sé qué. Y por lo visto es así. En Andalucía se hacían así las casas, también en Devonshire, pero además dice, y es el mismo sistema que utilizaban en la India para no sé qué y en 2 o 3 países. O sea que la mujer se ha documentado bastante, ¿no? No solo ya a nivel a nivel cultural, de literatura, pintura y eso, que también cuando hace las descripciones de los cuadros de Velázquez, te queda, esta mujer ha estado estudiando a Velázquez para hablar de ese modo de él, ¿no? Pues eso, no solo a ese nivel, sino también en cosas del día a día, la arquitectura. Reconoce una arquitectura gótica, habla de las catedrales góticas en Burgos y en Toledo,
los caracteres góticos de los conventos que hay en los alrededores de Burgos, que también visitan varios. Te empieza a describir la catedral por dentro y te habla de la yesería, de los artesonados, de las rejas, te habla de todo con una soltura que tú dices, esto parece que tiene una chuleta, vamos, esto no puede ser que se lo sepa ella también. Claro, se ha ido documentando, viene muy preparado, tiene ya 20, a ver, con 21 años escribe su primera novela, luego pasa 2 años entre Alemania y tal, luego en 1865 va por primera vez a Argelia, que es cuando conoce a su amiga la pintora, pero esta vez se embarca en Marsella, cruza el mar en barco y llega directamente a Argel, o cerca, no sé si Argel tiene puerto, yo creo que sí, ¿no? Pues sí. Pues llega a Argel y con sus cartas de presentación para unos y otros, y allí conoce a Bárbara Bodichon, que es una pintora. Mi compañero Ricardo Navarrete va a hablar ahora de ella porque ha estado leyendo sobre ella. Es pintora, pedagoga, feminista. Claro, la prima de Florence Nightingale, la famosa enfermera de la guerra de Efectivamente, y cofundadora de Girton College en Cambridge, un college, el primer college para chicas, para mujeres. Entonces esta mujer estaba muy relacionada, esta Bárbara Bodichon, y además vivía a caballo entre Argel y Londres, porque visitaba Argel porque su marido era francés y vivía en Argelia, entonces iba a verlo. Pero luego vivía también en Londres y estaba rodeada de la crème de la cultura y la literatura. Esta Bárbara Bodichon le presentó a George Eliot, a Matilda Bethan Edwards, y a través del círculo he dicho George Eliot, ¿no? Me creía que había dicho otra cosa. A través de ese círculo de escritores también conoció a Henry James. No lo conoció personalmente, pero se carteó con Henry James una temporada, y muchos otros que ahora no me acuerdo, se me han ido. Bulwer Lytton también lo conozco. También a los pintores. Todos estos formaban una especie de círculo de élite artístico, ¿no? en Londres, y ella estuvo... Sí, pero que no era una cualquiera, que ella estaba bien conectada con una desconocida. George Eliot. Fue una desconocida prácticamente desde que se murió hasta ahora, pero que estuvo muy relacionada y muy en la cumbre del mundo artístico. ¿Crees que si ella hubiera sido una escritora, una escritora, por supuesto, las cosas hubieran cambiado? Porque pues sí. cuando uno lee el viaje por España, yo la sensación que tengo es que tiene una soltura al escribir, que tiene una calidad literaria enorme, que te va contando todo con una carga de conocimiento, con una carga importante, cultural, Sí, se sí, fija en los detalles y en un párrafo te crea un ambiente. A mí, lo que tú has dicho antes de que va pasando, va bajando por España y cuando llega a un sitio, pues es que crea un ambiente completamente distinto, con los colores, con el retrato que hace de la gente, lo hace con una maestría enorme. Entonces, me resulta tan increíble que no esté, digamos, en el canon, que no esté como escritora. Me llama muchísimo la atención. Estas mujeres las estigmatizaron en parte por su actividad feminista, por su actividad sufragista. Entonces las tenían apartadas y, bueno, hubo muchísima lucha por conseguir el voto, y ya digo, hasta 1918 no se consiguió. Es decir, que hubo casi desde, no voy a decir mitad del siglo XIX, pero el último tercio del siglo XIX, hasta 1918, hubo muchísima lucha por el voto.
con manifestaciones, encarcelamientos, mujeres que se negaban a pagar sus impuestos porque decían que por qué iban a pagar impuestos si no les permitían hacer nada, si no les permitían votar y dar su opinión. Entonces las metían en la cárcel. Le subastaban los muebles, la casa. Las compañeras, las amigas, compraban los muebles, compraban la casa y cuando salía de la cárcel se lo devolvían. O sea, había muchísima solidaridad entre ellas. Pero al mismo tiempo hubo también trifulcas y hubo bandos y tal, y quizás tardara más en conseguirse el voto por eso, porque no hubo una fuerza conjunta de todas ellas, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso les trajo pues el que las tuvieran apartadas, que se las ridiculizara. Creo que Carmen contó una vez como y también en la presentación del libro en la biblioteca, los dibujos que hacían de las mujeres como así muy machotas y muy feas y muy siempre, no sé, siempre dando la nota en sociedad y demás, ¿no? Entonces se las despreciaba a todas estas que estaban metidas en ese mundillo. Y claro, todas las otras que Matilda, por ejemplo, no era sufragista, aunque simpatizaba con ellas, y aquí se nota, ¿no?, cuando habla de la mujer. Sin embargo, también era del montón. Ya a todas las metieron en el mismo grupo y todas dejaron de existir cuando empezó la guerra, vamos, fue cuando cambió de nuevo la sociedad. Entonces, claro que tampoco es una George Eliot. Si hubiera sido una George Eliot, con la calidad literaria de George Eliot, pues quizá hubiera conseguido seguir con su fama, ¿no? Pero era un rango inferior, por tanto, esta Sarah Grant, George Eliot, Mona Cade, montones y montones de autoras se perdieron por completo, o sea, se las olvidó por completo, se las enterró, no se las olvidó, se las enterró. Entonces fueron las arqueólogas feministas del siglo XXI, en 1999, el año 2000, creo que fue cuando yo di con una primera colección de relatos de estas mujeres, relatos diversos, o sea, de mujeres diversas, y yo que siempre había dicho, hay una laguna entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y el modernismo. Digo, aquí hay algo que no se nos explica. Aquí tuvo que haber también gente más o menos famosa, escritores más o menos buenos, y sí, hay alguno que otro, pero pocos. Y yo entonces, cuando me encontré estos relatos, digo, ya está, estas son las escritoras que faltan. Y empecé a buscar, me fui a las librerías de viejos a comprar libros, me encontré a mi querida George Egerton, que es mi autora favorita de la época, la tenía que mencionar porque a mi compañero Guijarro le molesta mucho, que tuvo influencia en la obra de Joyce, en el Ulises de Joyce, que también le molesta que lo diga, y a mi compañero Ricardo igual. Pero tengo un artículo que lo demuestra y no se lo quieren leer. No se lo quieren leer. Yo lo tengo. Está en inglés, yo lo tengo. sí. Pues todas estas mujeres a mí me dejaron maravillada de las cosas que decían en una época, bueno, la época de mi bisabuela y de mi abuela. Yo decía, ¿cómo fueron capaces de acusar al gobierno y a la sociedad de los perjuicios que le estaban causando, ¿no? ¿Cómo fueron capaces de luchar tanto por esos derechos? Si es que eran mujeres inofensivas, débiles, pues no, pues se hicieron fuertes y lucharon y lo consiguieron. Entonces a mí eso me maravillaba, ¿no? Porque yo me acordaba de mi abuela y yo no me imagino a mi abuela. Bueno, mi abuela no llevaba miriñaque, pero era una mujer así gordita y tal, y muy tranquilota. No me la imaginaba pues cogiendo una diligencia con mulas o un carricoche, ¿no? Ni viajando por ahí. Ella sí viajaba en tren. Me llevaba a mí de pequeña, me llevaba algunas veces con ella cuando iba a visitar su tierra. Mi abuela era aragonesa.
Pero yo pensaba en ella y pensaba en mi madre también, que lo pasó tan mal cuando vino del norte al sur, porque el sur estaba mucho más atrasado que el norte en aquella época. Y lo pasó tan mal. Y yo me acordaba de mi madre y digo, ¿y estas mujeres justo en pleno cambio de siglo y ya estaban hablando de eso y ya estaban pidiendo y reivindicando sus derechos y su derecho a salir sola a la calle, su derecho a fumar si querían, su derecho a vestirse como les daba la gana, ¿no? No se podía. A mi madre la criticaban porque no llevaba medias en verano. Aquí en Andalucía, en Sevilla, no se ponía medias porque hacía un calor espantoso, pues la criticaban. Era, bueno, le decían de todo en el barrio. Entonces yo pensaba en mi madre y digo, pobrecita lo que habrá sufrido. Y estas mujeres, ¿cómo es que no llegaron a España también a reivindicar todo eso? ¿Cómo no le transmitieron a las españolas toda esa Para eso sí, toda esa lucha? creo que un par de años, yo he leído un libro de viajes de un par de años antes de una tal Mary Eire, que cuando lo leí digo, pero bueno, es que esta gente realmente es impensable. Ella se vino a España sola, con su perro. Y lo que pasó es que cuando cruzó a San Sebastián, la descalabraron. Le dieron piedra porque decían que las mujeres no podían ir solas por la calle y le rompieron la cabeza, literalmente. Entonces la mujer pasó un tiempo fatal porque en ningún sitio admitían que una mujer estuviera sola, que no podía ser. Entonces, para nosotros es impensable, pero eso estaba ocurriendo en la época. No es que tu madre no llevaba medias, es que no podía salir a la calle. Sí, en España era impensable. Con el perro, y la gente siempre, con el perro, llegaba a los pueblos, se le llevaba la gente encima. No dejaban salir a la calle, no podía hacer nada. Matilda dice en un momento dado, dice, a veces nos sentíamos, cuando íbamos paseando por la calle, nos sentíamos como los osos de la feria, que los llevan así paseando para anunciar que viene el circo, lo que sea, porque es que la gente nos miraba y nos acorralaba casi, y nos sentíamos como osos de feria. Y sí, porque es que era impensable, ¿no? Y sin embargo, las inglesas, hubo inglesas que se fueron a los Cárpatos a caballo, ellas solas, y se fueron a Constantinopla, y eran, claro, en la época del Imperio, cuando la reina Victoria, tenían colonias por todos lados, tenían familia, digamos, en todas partes, ¿no? De hecho, había muchísimos hombres en las colonias, que se marchaban a las colonias para labrarse un futuro, y entonces faltaban hombres en Inglaterra. Las mujeres, había muchas mujeres solteras. Matilda se quedó soltera, algunos dicen que si era lesbiana o no, pero es que había pocas probabilidades. Por un lado porque no querían casarse por lo que he dicho, ¿no? que era una prisión el casamiento, pero por otro lado porque faltaban hombres. Los hombres estaban o en la guerra o en las colonias. Entonces había muchísima, ¿cómo se dice? Surplus. Bueno, escasez de hombres. Había muchas mujeres solteras porque no encontraban marido, no había hombres para casarse con ellas, o ellas con ellos. Ellos con ellos. Pues bien, sí. La mujer lo tenían crudo. Pero en Europa sí viajaban, o sea, por Europa. España todavía no era Europa, quizá. ¿Qué le pasa a ella cuando cruza de Francia, que es un país civilizado, que ya ha terminado la red de trenes, ya está hecha prácticamente, llega aquí y resulta, lo cuenta también aquí, cuando llega de Córdoba a Málaga, en el Chorro se tiene que bajar todo el mundo del tren, porque el tren no aguanta, los puentes tienen que ir andando, hasta Alhora, y en Alhora se vuelve a montar otra vez, porque eso es un contraste, por eso digo que un contraste muy bestial, que nosotros no lo hemos olvidado, pero recordemos que en la generación anterior a la nuestra éramos muy chiquititos comparado con los extranjeros, y había un escalón muy grande. Sí. Pero ese contraste se ve muy bien. Iba a decir la novela, porque me pasa muy bien leyéndolo. El contraste entre cómo ella ve España, que lo ve así un poco salvaje, ¿no? Sí, le gusta, dice cosas muy buenas, pero claro, todo esto que tú has contado de las esperas, ¿no? De mañana, que me recuerda a mí lo de Larra, que no sé si ella, tú lo mencionas en la introducción o lo menciona ella, mañana, y todo lo de la espera, y que ve todo muy exótico y muy oriental. Claro, es que España no era Europa. Yo no sé si ahora lo es, pero vamos, desde luego se nota que no. No, Europa era, según Kant, era Francia, Alemania e Italia. Claro, eso era Europa. Pero bueno,
si estaba Italia, pues podríamos haber estado nosotros, ¿no? No, pero es que nosotros éramos como unos árabes andaluces, sí, sí, sí. Éramos Es orientales. que incluso el carácter, ¿no? Porque leyendo un libro de ensayos de un periodista polaco, era Kapuczynski, creo que te lo comenté a ti, pues habla sobre su primera impresión cuando llega a África y tiene que ir a no sé qué ciudad, se va a la estación de autobuses y dice, ¿cuándo sale el autobús? Y dice, cuando se llene. Y entonces, pues, y de allí la gente se sentaba en el suelo y esperaba. Por supuesto, por la puntualidad no existe eso, ni la hora de salida. Sí, sí. ¿Qué pasa en Loja? Sí, ¿Cuándo sí. sale el tren? No sabemos. Un día de estos pasará el tren y la gente se montará. Que salen las películas, ¿no? En algunas películas te salen Zorzivago y toda esta gente esperando días en la estación. Porque no había concepto todavía. Bueno, los ingleses sí lo tenían, los franceses, pero supongo que esta mujer venir para acá diría esto. Sí, sí. No, pero se lo toma bien porque acuérdate el detalle de cuando a la chica cuando al bajarse de la diligencia en una posada para el cambio de caballos y tal, una de las cajas de cartón que llevaba una chica joven en la diligencia con sus enseres se cae al suelo y se desparrama toda. Su collarcito de no sé qué, dice, todo pisoteado, todo, ya la pobre no. Dice, pues todo el mundo se echó al suelo para recogerle las cosas y limpiarse, y de allí nadie tenía prisa. Y dice, en Inglaterra hubiéramos, pero bueno, que tenemos que salir, que no sé cuándo. Allí todo el mundo se agachó, empezó a ayudarla, a consolarla, entraron con ella en la posada y nadie tenía, dice, la paciencia, la tolerancia del andaluz, dice, esto no lo he visto yo nunca, dice, en Inglaterra no podía suceder esto porque se habrían peleado, habrían denunciado a la compañía, etcétera. También habla del sentido del humor, ¿no? Sí. Es que hay cosas que no han cambiado. Sí. Hay cosas que yo lo leía y digo, es que esto está igual, después de tanto tiempo. Yo, una cosa que no me ha gustado, pero lo digo por dos motivos, que habla de Málaga diciendo que es una ciudad sucia y que huele a pescado. Y mi compañera aquí es de Málaga. Le digo, ay, la pobre, cuando lea esto le va... A mí me encantó porque hablaba del siroco. Si hay un siroco y es el terral, que es terrible. Entonces, claro, yo cuando vi digo, es que mala suerte que le tocara el terral, porque además creo que está fechado en noviembre. Sí. Pero claro, da igual, una vez que te entra el terral allí, pues... Sí, sí. Y hay cosas de Málaga que me lo he pasado muy bien leyéndola, porque claro, lo reconocía y de la Alhambra y tal. Y cosas que no han cambiado. Lo que pasa es que yo pienso... Ya no huele a pescado, por lo menos en algunos sitios. Yo pienso que el inglés es muy poco dado a comer pescado. Allí no se conoce el pescado, nada más que los fish fingers, esos que se refríen y tal, y el fish and chips, que es un pescado grasiento que te venden así en las tiendas. Allí no comen pescado, Entonces llega aquí y empieza a oler a pescado. Ella decía que estaba podrido incluso. Yo creo que no, yo creo que lo que olía era a marisco, a pescado, y le disgusta porque no está acostumbrada a ese olor. Entonces, te lo iba a haber dicho antes, la explicación que yo le he dado, porque me da pena que tú, que eres de Málaga, leyeras eso. No, pero me lo he pasado muy bien, porque también menciona el cementerio, que nosotros decimos el cementerio inglés, ¿no? Dice, hay un cementerio en una colina. Sí, sí. Bueno, que van, lo visitan, detalles, se lo enseñan, sí, sí. Sí, lo que se ve muy, muy claro es el contraste de su visión. Y cuando ella a lo mejor llegan a un sitio como la gente acude a observarla, claro que te está reproduciendo la reacción de la gente, lo que tú has dicho antes, ¿no? Sí, que se veían como bichos raros. y ella además lo que quiere es, o sea, su objetivo, ¿cuál es? Su objetivo es enseñarle al futuro viajero inglés lo que hay en España. No es para nosotros, no está escribiendo para nosotros. Si estuviera escribiendo para nosotros, a lo mejor profundizaría más en ciertos temas. Pero no, ella está escribiendo para posibles turistas. Entonces le quiere dar una visión general
de cada sitio y de cómo es el comportamiento de los españoles, a qué se va a tener que enfrentar cuando llegue aquí, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, yo lo veo bastante interesante en ese sentido, que a lo mejor no nos resulta interesante a nosotros, porque en Granada, la Alhambra. Iba a elegir un pasaje con la descripción de la Alhambra para leerlo aquí, pero digo, si todos conocemos la Alhambra, si acaso uno de una ciudad argelina o del Sáhara, ¿no? Eso ya lo conocemos, entonces más interesante ver su visión de otra ciudad que nosotros no conocemos tanto. Entonces eso, su objetivo es enseñarle al posible turista anglosajón. Eso creo que es muy importante porque es de las primeras que llega en tren a España. Pues el tren en San Sebastián lo inauguraron en el 63, 64 y ya viene en el 66, o sea, que es de las primeras que entra. Luego viene George Eliot, viene dicho, todos vienen por siguiendo la ruta que ella le ha marcado. Sí, son pioneras. Antes venía por Lisboa, por Gibraltar, en barco de vapor, pero cruzar desde el norte hasta Madrid es de las primeras que sí, son pioneras y además es gracioso también las indicaciones que le da al posible turista de cómo tiene que hacer cuando llega a España. Dice, no piensen ustedes que aquí se viene con mochila y alpargatas. No dice eso porque esos son términos ya muy modernos. Dice, con un pañuelo en el bolsillo como el emperador del Japón o no sé qué, que vino así. Dice, no, aquí hay que venir bien vestido, con mucho equipaje, con unas cuantas monedas de oro en el bolsillo y con algunas palabrillas en castellano. Dice, y seguro que tienen un viaje estupendo. Dice, ahora, si no hace eso, si viene despotricando del español, del lenguaje, no le gusta esto, empieza a enfadarse porque tiene que esperar el tren, entonces lo va a pasar muy mal. Entonces ella le da esas indicaciones y de hecho hace una enumeración, esto también es dickensiano, una enumeración de todos los bártulos que trae. Traía 2 baúles llenos con tal y con cual y con no sé qué, una bañera plegable, los adminículos para hacer el té, no sé cuánto, las carpetas con papel para bosquejo, las acuarelas, las cual, y bueno, de todo, ¿no? Entonces, es gracioso, ¿no? Como dice, que no se le olvide nada, que necesitáis todo esto. Y además íbamos comprando, con lo cual cuando llegamos al final de nuestro viaje íbamos cargadísimas, porque compraban, también te lo dicen, los encajes ya eso no me acuerdo, los encajes de no sé dónde, la cerámica en otro sitio, las capas de tal, y sobre todo la amiga Bárbara, que ahí en ese momento sí la menciona, dice, le encantaba la cerámica, entonces se llevó jarritas, platos, no sé cuánto, y se iba cargadísima también de cerámica. Y hace una comparación con la cerámica inglesa, explica cómo es la cerámica inglesa y cómo es la de aquí, las diferencias y las similitudes. O sea que todo el tiempo va comparando, contrastando, ¿no? Para hacerle ver al turista lo que puede encontrar aquí en España. ¿Y queréis que os lea algo? Sí. A ver, hay tiempo, ¿no? Sí. A ver, que señala algunas cosas. Esto ya lo he dicho. Bueno, una de las cosas que critica a ella un poco es crítica constructiva. Dice que qué pena el abandono que tiene el gobierno con algunos monumentos que se están cayendo a pedazos y no hacen nada por ponerlos otra vez en forma, ¿no? También habla sobre un tesoro que se descubrió cerca de Toledo. Hace unos años se descubrió un valioso tesoro oculto cerca de Toledo y se vendió. ¡Ay, qué indiferencia la de España! Se vendió al emperador de los franceses. Consistía en 5 o 6 coronas con cruces pendientes y 3 más pequeñas sin cruces, todas ellas de oro puro, bellamente labradas y adornadas con piedras preciosas. Estas coronas, que ahora se exhiben en el Hotel de Cluny, en París lo he añadido yo, son reliquias de los reyes godos de España, evidentemente coronas votivas de la época del Recesvinto y del episcopado de San Ildefonso. Y aunque pertenecen a un periodo artístico muy temprano, sobre el 650-672,
muestran una maestría extraordinaria del arte de la orfebrería. Pues así, sin pena ni gloria, las vendieron a los franceses y allí están en el Cluny. Yo no sé si las he visto allí, creo que mi hermano las ha visto allí. O por lo menos yo estaba hablando de ellas con un orfebre que hay en la calle Pedro Niño, cerca de mi casa, que entré un día para ver no sé qué y estuvimos hablando de las coronas estas votivas. Y sí, yo tengo aquí fotos. Yo estuve viéndola porque cuando descubrieron luego otro más joyas, más coronas, y él fue al lugar para hacer fotos y verlas y tal. Entonces, que es real, vamos, que es real que la vendieron a los franceses. Una pena. También, quizás sea, esto no lo sé, es una conjetura mía, quizás sea la primera turista extranjera que habla de las tapas, que a nosotros nos gusta tanto aquí en Andalucía. Están en una posada, en un cambio de estos de caballos, y están esperando y esperando, bueno, pacientemente, están aburridas, están en la sala con otras mujeres y tal, y se acercan a otro saloncito donde hay una barra y a pedir unas tazas de chocolate. Dice, en el buffet, justo a la espalda de la sala de espera, tenía lugar una cena mucho más alegre, pues cuando fui a solicitar otra lámpara y unas tazas de chocolate, me encontré con soldados y campesinos homenajeándose con pequeños trozos de carne caliente que aparecían, como por arte de magia, de detrás del mostrador. Chicharrones. Carrillada, chicharrones, solo millar whisky, digo, ese. No sé si Barrow o Ford comentan las tapas, porque no me he leído su obra, son otros dos viajeros que vinieron a España y también escribieron bastante sobre ello. No lo sé, pero desde luego a mí esto, dije, están tomando tapas, es típico de aquí, ¿no? Pero no lo había visto antes. Luego también hace reflexiones así un poco filosóficas y poéticas, como por ejemplo cuando habla de la poesía de viajar, defendiendo el ferrocarril. Dice, hay una frase atrevida sobre cómo el ferrocarril ha acabado con la poesía de viajar. ¿Se habrá oído y creído semejante disparate? Creo que si alguna vez se ha hecho realidad la poesía de viajar es ahora, especialmente de noche y en España. Te lleva de una región a otra al parecer con solo el fuego elemental. Pasas como un ave por ambientes nuevos, apacibles, estelíferos. Te duermes y no sabes nunca bajo qué extraños o felices auspicios te despertarás. ¿Es real o es solo un cuadro a la luz de la luna ese hermoso panorama de diminutas haciendas que se extienden por las riberas de plateados ríos, de verdes prados que bordean montañas nevadas y largas hileras de abetos que punzan el firmamento azuleado? Esas lúgubres planicies que parecen extenderse hasta el infinito, esos olivares en pendiente, esas sierras picudas, esas escenas de embrujo y grandiosidad y desolación que van alternándose, parecen más una fantasmagoría de sueños que ninguna otra cosa. Si no es lírico y poético y todo eso le influye, le provoca el ferrocarril, pues díganme ustedes. O sea, es una maravilla. Hay pasajes así preciosos, ¿no? Que ves que era una acuarelista, escritora, porque ella también sabía dibujar y sabía hacer acuarelas. Y es lo que hace, ¿no? Es una lírica muy sensual, es una prosa muy sencilla, pero a la vez muy sensual, cargada de imágenes, como el de la estación y los caballos espectrales y tal, con pinceladas así difuminadas y con mucho colorido y tonos muy luminosos, pues con eso te hace una pintura, un dibujo de la España que ella estaba viendo, ¿no? Constantemente es así. Cuando cruzan en barco a
África, te habla del cielo estrellado y se veíamos estrellas arriba y abajo. Y claro, son las estrellas que se están reflejando en el mar, ¿no? Y también una descripción preciosa de cómo el brillo de las estrellas les hace parecer que están en otra dimensión, ¿no? Y todo es así. A mí me parece, la verdad es que muy bonito. Los pasajes son bueno, todo, ¿no? Porque cuando no es descripción poética, es narración culta o es una escena cómica, en fin, no tiene desperdicio, creo yo. A mí me ha gustado después de todo. No sé, ¿alguna otra comentario? Sí, La Bárbara Bodichon, por favor. Bárbara Bodichon ya ha dicho que era una persona muy importante que tenía una conexión directa con esta mujer y a través de ella las cartas que se escribieron las recibió George Eliot y George Eliot al año siguiente hizo el recorrido de Matilde por España, que es la conocida. No hay un libro porque se lo perdió el manuscrito, pero sí se saben muchas cosas de Málaga, que también fue a Málaga, sí. A Ronda, no fue a Ronda, pero escribió Daniel de Ronda. Mucha gente piensa, que es un judío de Ronda. Es una novela de George Eliot. No hemos dicho, no he aclarado que George Eliot es un seudónimo, es una mujer. Digo, para los que no hayan hecho filología inglesa, es una escritora que tomó ese seudónimo, que además no estaba casada, ¿no? Se llegó a casar con él. No, con Louis, creo que no se casó. Sí. Estaba rejuntada. Era pareja de hecho. Sí, quiero decir que una mujer muy moderna. Pero era conocido en España, por ejemplo, su revista de Fortnightly Review la conocían, una gente prestigiosa, por eso digo que esta mujer, Matilde, tenía sus conexiones con toda esta por supuesto. gente. Sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta cursiva? A ver si te la sé contestar. A mí siempre me ha dado coraje que leer reseñas de libros de viajes. Muchas veces hablan los críticos de un modelo cinematográfico, ¿no? Es decir, el plano amplio implicaría paisajes, el plano medio, contexto y entorno, y el plano corto, detalles y narrativa. Y siempre ponen énfasis en que el éxito de este libro de viajes es el equilibrio que se establece entre esos tres elementos. Entonces yo me pregunto, en cuanto, es imposible de contestarme, que en cuanto a este libro, subliminalmente ese equilibrio habría existido para que usted pudiera decir que me encanta este libro. Nunca me lo he planteado. La verdad. No he leído críticas de libros de viaje y nunca me he planteado en esos términos el libro este. Simplemente veo, pues sí, que es una fusión de detalles con planos más amplios, sí, los paisajes y demás, y todo me ha parecido muy bien hecho. Sí, quizá. ¿Era esa la pregunta o no la...? Sí, vamos, yo no esperaba una respuesta. Ah, bien. Ah, vale. Como ha empezado diciendo, una pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Tiene curiosidad por algo? Bueno, primero me gustaría decirte, María Luisa, que me ha encantado todo el proceso de más o menos cómo trabajar, ¿no? Has trabajado durante tantos años, pero el proceso de conocer a la autora, de entrar en su vida así, ¿no? Y luego cómo has ido captando cada detalle de ese texto al traducirlo y todo el esfuerzo que has hecho en documentarte y llegar a conocerla más. Eso me ha fascinado, o sea que dan ganas de leerla ya, ¿sabes? El libro ya o verla, la traducción ya. Esto es por una parte que yo lo voy a hacer. Tú te has referido a diferentes escenas geográficas que ella describe y has llegado a Argelia. Has mencionado Argelia, el puerto de Argelia, un par de veces. A mí, yo tengo curiosidad por saber, de la misma forma que ella opinaba de algunas mujeres de algunos sitios que visitaba,
aspectos particulares, ¿de qué forma ella describe su encuentro con las mujeres del norte de África? Pues las mujeres le maravillan. Dice que son guapas, que van muy bien vestidas. De hecho, voy a leer un trocito del último pasaje. Está en Tremecén, ya en el Sahara, que era lo que había elegido en vez de la Alhambra. Y habla de las mujeres y de los niños. Y es muy bonito también porque se ve la admiración que siente por ellas. Fue durante la esplendorosa y breve dinastía de los Abdalwadíes cuando Tremecén fue virtualmente la reina de Marruecos. Con una población amplia, ilustrada y próspera, de gran empuje comercial, un ejército bien disciplinado, una corte ostentosa y dirigentes cultos y munificentes, Tremecén era una de las capitales mejor gobernadas y de las más refinadas del mundo, como atestiguan sus monumentos. Habla entonces de cómo la llamaron los romanos, luego dice, en efecto, ahora es la Atenas mora, la ciudad moderna se extiende, bla, 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 es como Toledo, pero también es como Granada. Y ahora habla de la vida en la calle. La vida en la calle es embriagadora para el artista. En cada esquina ves a niños jugando ataviados con ropa tan alegre como la del pequeño príncipe Bedreddin cuando fue con su esclavo a comprar pasteles. Los niños visten jubón azul y escarlata, bordado con galones amarillos, fez carmesí y pantalón blanco impecable. Las niñas, unas verdaderas ricuras delicadas de ojos oscuros, suaves vestidos blancos y jaiques, la cintura ceñida con anchos fajines de seda de muchos colores y flores colocadas detrás de la oreja con coquetería. No ha habido nunca niños como los de Tremecén, tan bonitos, juguetones, tan rematadamente revoltosos y cautivadores. No podías hacer otra cosa que pararte a jugar con ellos. A cualquiera le gustaría adoptar media docena de estos como sobrinos o sobrinas. Los niños negros y los judíos también son muy bonitos aquí. Las mujeres judías alumbran las calles tanto como los niños. Aquí son más hermosas que en Argel y en el exterior lucen sus brocados y jaiques de seda suave y de color granate luminoso que las envuelven de la cabeza a los pies. El tipo árabe también es más hermoso, yo diría más puro. Y habla entonces de un joven de 15 años que las acompaña y tal, y lo toman como modelo para hacer una... Y dice, podría ser el modelo para un Cristo, de lo guapo que era, ¿no? Entonces siempre habla de ellas con mucha admiración, sí. Lo que pasa es que ella allí en África ya se va a alojar en casas de franceses, de colonos franceses, o gente que ya lleva ella una carta de presentación, en algún que otro hotel o hostal, pero básicamente con familias europeas. Entonces están más con ellos, se mezcla menos con la población autóctona, ¿no? Pero siente esa admiración por ellas, como en este caso, ¿no? Siempre es así, y unos trajes preciosos y unos niños lindísimos. Pasan por un campamento de estos nómadas y salen todas las chiquillerías, sale detrás del carruaje. Dice, iban todos en cueros y pedían dinero, pedían monedas, les tirábamos monedas y entonces para guardarlas, para que no se la quitara el compañero, se la metían en la boca y seguían corriendo detrás del carruaje para que les tirábamos más monedas. Cosas así, ¿no? Son, no sé, anécdotas muy simpáticas, pero que te reflejan bien la vida de aquella época en esos sitios. ¿Tú querías leer también algo, no me dijiste, María Victoria? A mí hay muchos pasajes que me han gustado mucho. Entonces, yo tenía aquí, hay una cosa que ella dice que también fíjate, es que tengo muchas notas. Hay una cosa que ella dice que es, ¿qué hay más real que la ficción? Sí. Porque como, ¿verdad? Es que eso me ha encantado. Esa cita también la tenía yo, sí. O por ejemplo, cuando dice que Don Quijote... si te llevas el libro, lo llevo efectivamente, es como el mejor libro como guía de viajes de La Mancha. O, por ejemplo, cuando dice... Bueno, tenía el pasaje que tú has leído de lo espectral y esto también lo tenía. Y luego es que estaba continuamente mezclando lo literario y lo real. Y lo retrata muy bien, pero tiene ahí sus referencias literarias. Cuando entra en España... dice que cada grupo que ve
ve grupo de Sancho Panzas. Ah, sí. O sea, es que son unos detalles que realmente le dan al libro un carácter muy personal y magnífico, ¿no? Pero hay un pasaje, espérate a ver si lo tengo aquí, que es esto de la pintura que tanto me ha gustado. Claro, me lo explico por lo que tú acabas de comentar, que creo que es... Sí, Vale, es en el monasterio de las Huelgas. Esa parte es magnífica. Muy bonito. Dice, aquí, en efecto, fue aquí, en efecto, donde nos transportamos física y espiritualmente a la Edad Media. La transformación tuvo lugar de la siguiente manera. Después de vagar por los claustros, nos topamos inesperadamente con una escena que sencillamente nos hechizó. Se trataba de la capilla de las monjas. Al mirar a través de un enrejado de hierro fundido, delicadamente forjado, vimos dos figurillas arrodilladas, ataviadas con los hábitos negros y beige de las monjas cistercienses. Estaban inmóviles como estatuas y nos pareció que formaban parte del lugar tanto como los arcos góticos, los muros policromados y los altares de mármol. Tan medieval e ideal era el cuadro que cuando nos retiramos nos pareció que nosotras, mujeres del siglo XIX, estábamos soñando y que la única realidad existente era la vida de aquellas mujeres de rodillas bajo la luz coloreada. Es que me parece de una exquisitez, es lo que no hablaba Mike, es un inserto, es una pintura. Y es, a mí, bueno, yo cuando leí esto estaba ya entusiasmada, ¿no? Porque me gustaba. Pero yo, claro, lo leo como literatura, aunque sea un libro de viaje. Es que no tengo más remedio. Y luego, claro, tengo que decir que es que está tan bien escrito, y esto, claro, eso lo has escrito tú. Claro, es que es maravilloso porque tiene ritmo, es que parece poesía, ¿no? Esto de la única realidad existente, es que, no sé, es que te transporta, que eso me parece muy importante en una traducción. Que no sea una traducción atropellada, que vaya a traducir literalmente. Es que eso es muy importante. Es lo que te da, lo que te hace seguir con el libro, meterte en el libro, en el ritmo. Pero hay pasajes así que son maravillosos. Bueno, muy bien traducidos y luego, pues, esa escena. Hombre, me ha gustado mucho el libro. Hay que leerlo. Yo siempre... Yo tengo mucha imaginación, entonces yo veo una película y me meto en la pantalla y estoy ahí con el personaje y sufro con el personaje. Leo un libro y lo mismo, me identifico muchísimo con los personajes en la literatura y cuando traduzco, lo mismo. O sea, cuando empiezo a leer sobre el autor o la autora, empiezo a recoger datos y empiezo a imaginármelo, pero luego en la obra también me imagino a los personajes, con el gran Gatsby. Yo era Gatsby. No, mentira. Bueno, sí, era más bien Gatsby que Nick. O sea, ya me convertí en Gatsby y me daba una pena de que me mataran. O sea, que voy traduciendo, pero eso con un ojo en el autor y otro ojo en el personaje, ¿no? Y yo misma estoy dentro de la obra. Entonces, no sé, quizá eso sea lo que hace que esté tan, no sé, estudio el estilo también, que sea el estilo similar en español, reviso muchísimo. Voy a repetir una frase de Muñoz Molina el otro día, salvando las diferencias. Él dijo, yo escribo muy rápido, pero corrijo muy lento. Yo hago igual, yo traduzco muy rápido porque lo que quiero es cogerle el ritmo y el sentido a la frase, pero luego reviso, 5, 6, 7 revisiones de cada obra que traduzco y voy detectando pues cacofonías, repeticiones, voy cambiando, no, pues este adjetivo me gusta más aquí y allí. Entonces, esas revisiones yo creo que es lo que hace que se consiga una traducción parecida al original, ¿no? Porque voy equilibrando.
ese es mi método. Igual está obsoleto ya, porque ahora con la inteligencia artificial y los traductores estos mecánicos... ¿Y hay alguna parte en el libro que te haya resultado más complicada? La verdad es que toda la obra, a mí las traducciones me resultan muy complicadas, por lo general. Iba a buscar yo un pasaje así complicado, extremadamente complicado, pero al final no me ha dado tiempo. Pero en realidad es que es todo ello. No sé, hay que estudiar mucho las palabras que vas a utilizar, ¿no? La equivalencia sin que sea equivalencia. O sea, que suene a español, que suene a obra española, a obra literaria española, sin dejar sin perder de vista el original, ¿no? Entonces, no sé, a veces me sale bien, a veces me sale mal. Yo espero que me salga bien todas las veces. No sé si habré dado... parece ser que esta vez sí, ¿no? Porque yo confío mucho en la crítica de mi compañera María Victoria. Es una escritura que fluye. Entonces, María Victoria es de literatura comparada, o sea que entiende muchísimo tú entiendes más porque eres traductora. En la traducción yo entiendo más de esto, pero tú pero es que yo vuelvo al principio. Es que el verdadero conocimiento es la lectura directa. Y claro, cuando se hace una traducción, yo que eso lo veo una de las cosas más difíciles que hay. Aparte de tener que volver tú a escribirlo y hacerlo bien para que se pueda leer y se pueda disfrutar con la lectura, que eso ya es la parte creativa del traductor, es que te exige un conocimiento, no ya del mundo de la autora y de lo que ella cuenta, sino un conocimiento de la lengua original, pero de la lengua propia es que eso tiene que ser un dominio total. Entonces es una de las actividades dentro de la literatura que más difícil, porque claro, hablar de un libro, pues tú te lo lees, te gusta, pero meterte ahí y dar con la palabra exacta y los giros y eso. Yo cuando estoy traduciendo procuro leer en español, porque a mí me gusta mucho la literatura inglesa y leo en inglés, pero si estoy traduciendo algún libro, para hacerme con el vocabulario entonces procuro leer en español para adquirir más fluidez, ¿no? Un autor, por ejemplo, que estuve leyendo cuando estaba traduciendo fue a Blasco Ibáñez, que os lo he comentado también. Blasco Ibáñez. Bueno, pues sí, Blasco Ibáñez. Me gusta el estilo que tiene, me gusta su prosa. Es muy poético, es como ella. Sí. Y lo estaba leyendo y estaba pensando en el viaje de Matilda. Y digo, es que sí, va por ahí. Le pega, claro, está muy bien. Además, es un buen escritor. Sí, que es buen escritor. Aunque a ella no le guste. Sí, y además... Me encantó. ¿Sí? No, pues alguien me dijo, Blasco Ibáñez ya es muy... Os ha puesto ya en la duda. Es que, por ejemplo, me leí... No se le desprecia mucho porque tuvo mucho éxito también. Tuvo mucho éxito, sí, pero luego tiene cosas muy buenas. A mí lo que más me ha gustado de él, que he leído mucho, fue La vuelta al mundo de un novelista. Me ha encantado. Eso fue a Francia, viví, ¿no? Vivió en Francia, creo, ¿no? Sí, él se exilió a Francia porque lo querían meter en la cárcel aquí por unas publicaciones que hizo. Y se exilió y ya se quedó. Se peleó con alguien. Y se quedó ya a vivir en Francia. Y ay, es verdad, mis compañeras del coro que se van. Adiós. Ya estamos terminando, ¿no? Nos van a echar. ¿No? Pues entonces, Marisa, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos los asistentes. Gracias a vosotros y...